Hola, ¿qué tal? Y damos la bienvenida a nuestra audiencia a The Deep Dive. Hoy tenemos una exploración a fondo, la verdad que verdaderamente extraordinaria. Vamos a adentrarnos en un texto que funciona casi como, pues, como una máquina del tiempo literaria y sociológica. Ujú, totalmente. Es una ventana al pasado muy cruda. Eso es. Hablamos de The Autobiography of an Ex-Colored Man o La autobiografía de un ex hombre de color. Es una obra publicada de forma anónima en 1912 por James Weldon Johnson. Un autor, por cierto, fundamental. Fundamental, sí. Y bueno, nuestro propósito en esta sesión es desentrañar la complejísima vida de un protagonista birracial, o sea, un hombre de piel lo bastante clara como para poder moverse entre dos mundos diametralmente opuestos, en los Estados Unidos de principios del siglo XX. Dos mundos que de hecho rara vez se tocaban. Exacto. Vamos a ver cómo la genialidad musical, el estrato social y, bueno, en última instancia, el puro instinto de supervivencia terminan moldeando una identidad hasta el punto de fracturarla por completa. Fracturarla es la palabra exacta. Fíjate que es una historia que recuerda a la de un camaleón social, alguien que cambia de piel o de mundo dependiendo de los ojos que lo miren, pero con un costo interno devastador. Y ese concepto del camaleón que mencionas es la base para entender el texto. Aunque la obra se lee como unas memorias íntimas, su verdadero valor radica en cómo expone la arquitectura social de la época. Claro, va mucho más allá de una simple autobiografía. ¿Mucho más? A través de los ojos de este narrador, obtenemos una radiografía clínica de las tensiones raciales, de las presiones asfixiantes para encajar y sobre todo el peaje psicológico de borrar tu propio pasado. Un peaje altísimo. Incalculable, diría yo. El autor no se limita a contar una vida. Utiliza a este personaje para trazar un mapa de una sociedad profundamente dividida. Y lo hace con una frialdad y una agudeza analítica que la verdad resultan sobrecogedoras para cualquiera que se acerque a sus páginas hoy en día. Pues para quienes nos escuchan y para ponernos un poco en contexto, la historia arranca con una infancia que en apariencia tiene tintes casi Eso idílicos. sí, muy protegida. Exacto. El protagonista crece primero en Georgia y luego se muda a Connecticut. Vive en un mundo pequeño, seguro, a solas con su madre, rodeado de libros y aprendiendo a tocar el piano. Que el piano será clave luego. Vital, sí. Pero hay un momento muy temprano, una escena sumamente visual, que introduce la sombra de su herencia. Se trata de la visita de su padre biológico, que es un hombre blanco adinerado de la alta sociedad. Y muy distante. Gélido. Mantiene una distancia emocional absoluta. Y antes de despedirse, por última vez, este hombre toma una moneda de oro de $10, le hace un agujero con muchísima dificultad y se la cuelga al niño al cuello con un cordel. Fíjate qué imagen. Es potentísima. O sea, le entrega algo de un valor económico innegable, pero el gesto se siente como si le estuviera poniendo una etiqueta, un peso frío de oro sobre el pecho que marca una frontera. Es que el detalle de la moneda perforada encapsula toda la relación paterno-filial en esa época para alguien en su situación. Representa un reconocimiento material, digamos. Sí, pero acompañado de una barrera social infranqueable. Ese padre ejerce su poder financiero, pero niega por completo la legitimidad emocional o el reconocimiento público. No hay paternidad real ahí. Ninguna. La moneda colgada al cuello funciona casi como un amuleto paradójico. Por un lado, otorga privilegio, pero al mismo tiempo es una cadena. Le recuerda al niño que pertenece a un mundo marginal, aunque a esa edad aún no sea capaz de articularlo con palabras. Y esa falta de articulación estalla en mil pedazos muy poco tiempo después en la escuela. El famoso incidente. Ese mismo. Hasta ese momento el niño es brillante, es popular y no tiene conciencia real de las divisiones raciales. Pero un día cualquiera, el director entra en el aula y pide que todos los alumnos blancos se pongan de pie. Una petición que hoy nos parece impensable. Totalmente. Pues nuestro protagonista, con toda la naturalidad del mundo, se levanta junto a sus amigos. Pero la profesora interviene, lo mira y le pide que se siente. Y él no entiende nada, claro. Y nada. Él, confundido, se queda de pie y ella tiene que repetir la orden con mucha más firmeza. Al salir de clase, el mundo se ha vuelto del revés. Sus compañeros lo ven distinto. Sí, lo miran con extrañeza o burla, mientras que algunos niños negros comentan que ellos ya sabían que él era de color.
Y aquí viene la escena. El niño sale corriendo a su casa, sube directamente a su habitación y se planta frente al espejo. Buscando respuestas. Literal. Fija la vista en su piel de tono marfil, escruta su cabello oscuro, buscando desesperadamente el defecto que lo hace diferente. E inmediatamente después corre hacia su madre y le lanza la pregunta sin filtros. ¿Soy negro? Lo fascinante de este punto es que ese instante frente al espejo no es solo un punto de inflexión narrativo. ¿A qué te refieres exactamente? Es la introducción magistral de un concepto sociológico crucial en la obra. A partir de esa tarde, el protagonista sufre una metamorfosis cognitiva. El texto describe cómo empieza a percibir absolutamente todo a través de lo que el autor llama el estrecho cuello de un embudo. Un embudo que filtra toda su realidad. Ese embudo es su identidad racial, pierde la inocencia de ver el mundo de forma expansiva y comienza a filtrar cada interacción, cada mirada, cada oportunidad a través del prisma de la raza. Lo que genera en él una personalidad escindida, ¿no? Exacto, crea una especie de doble conciencia. De hecho, el autor plantea una tesis muy audaz en este punto. Adelante, cuéntanos. Sostiene que las personas de color en Estados Unidos desarrollan una capacidad superior para comprender a la población blanca, mucho mayor que a la inversa. O sea que los entienden mejor de lo que son entendidos. Precisamente, esta hipervigilancia nace de la pura necesidad. Se ven obligados a leer constantemente los códigos, los humores y los peligros de un mundo que está diseñado para excluirlos. Es un despertar brutal a la realidad, sin duda. Y bueno, esa hipervigilancia lo acompaña cuando años más tarde decide viajar de vuelta al sur profundo, a Atlanta. Buscando sus raíces y educación. Sí, su intención es matricularse en la universidad, pero el destino le asesta un golpe tremendo nada más bajar del tren. Le roban absolutamente todo su dinero. Todos sus ahorros. Todo. Los ahorros de toda su vida que su madre le había dejado y que él llevaba cosidos en un compartimento de su baúl. Sin un centavo, su sueño universitario se evapora en cuestión de horas. Y tiene que adaptarse rápido. Se ve empujado a buscar supervivencia inmediata. Viaja a Jacksonville, Florida, donde acaba trabajando como despalillador en una ruidosa y calurosa fábrica de puros. Porque la obra pasa de ser una introspección psicológica a un estudio de campo en toda regla. Bueno, vamos a desglosar esto un poco. Sí, porque al integrarse en la comunidad de trabajadores de Jacksonville, el protagonista adopta el papel de un observador sociológico meticuloso. No se limita a contar su día a día. Hace una disección de la sociedad. Exacto. Categoriza a la población negra del sur en 3 clases sociales muy definidas, exponiendo una estructura interna que la sociedad dominante ignorado por completo. ¿Cuáles son esas 3 clases que identifica? La primera es lo que él denomina la clase desesperada. Individuos marginados, resentidos, que a menudo acaban en el sistema penal. Están atrapados en un ciclo de pobreza y criminalización. Una clase muy estigmatizada. Totalmente. Luego, la segunda clase engloba a los trabajadores domésticos. Los que trabajan en las casas de las familias blancas. Esos. Personas descritas como leales y que mantienen una relación de afecto paternalista con las familias blancas para las que trabajan. Operan dentro de los límites de sumisión esperados. ¿Y la tercera? La tercera clase son los profesionales educados, los artesanos independientes y los intelectuales que intentan forjar un progreso económico y cultural autónomo. Y lo que resulta verdaderamente chocante para nuestra audiencia es la dinámica que se genera con esta tercera clase, porque rompe por completo con la idea tradicional de que la educación y el éxito económico garantizan la integración social. Es que el texto expone ahí una paradoja estructural profundísima. Porque la lógica nos diría que esa clase sería el puente hacia la sociedad blanca, ¿verdad? La lógica dictaría eso sí. Sin embargo, ocurre exactamente lo contrario. Esta tercera clase vive en un aislamiento mucho mayor que las otras dos. Qué curioso y qué trágico a la vez. Su progreso no genera respeto, sino que es percibido por la comunidad blanca de la época como una amenaza directa al orden natural de las cosas. Claro, porque no encajan en los estereotipos que tienen asimilados. Se considera que estas personas están cruzando líneas invisibles, ofendiendo al sistema al no encajar ni en el estereotipo del criminal ni en el del sirviente dócil. Y por lo que leemos, el autor presenta esto de forma muy clínica. Sí, de manera muy neutral. Ilustra cómo el avance intelectual y material, lejos de acortar la brecha racial, ensancha el abismo. Y eso genera una hostilidad silenciosa pero constante hacia aquellos que desafían su supuesto lugar en la jerarquía. Es una disección social asombrosa. Pero volviendo al protagonista, él tiene una válvula de escape maravillosa, su talento musical innato. Ah, la música. El hilo conductor de su vida. Desde niño había desarrollado la habilidad de tocar a Chopin de oído con una sensibilidad exquisita.
Y cuando la fábrica de puros cierra, decide empacar y poner rumbo a Nueva York. La meca de la bohemia en ese momento. Al llegar, se sumerge de lleno en el ambiente de la ciudad. Descubre el mundo electrizante de los clubes nocturnos de la comunidad afroamericana. Un ecosistema muy particular. Vibrante y peligroso a partes iguales, lleno de mesas de apuestas donde el juego de dados, los craps, marca el ritmo de la noche. Y de la música, por supuesto. Y allí, en esos clubes llenos de humo, atletas y celebridades, se convierte en un pianista deslumbrante, justo en el momento en que están naciendo ritmos revolucionarios como el ragtime y el cakewalk. Ese descenso a la vida nocturna neoyorquina le permite presenciar la gestación de una fuerza cultural arrolladora. El ragtime lo cambia todo. El ragtime en el contexto de la obra no es solo música de entretenimiento. El texto lo presenta como la manifestación de un genio rítmico y armónico puro. Rompe esquemas. Rompe con las rígidas estructuras europeas, mediante la síncopa. Revela una creatividad que brota desde los márgenes de la sociedad y que, curiosamente, empieza a hipnotizar a la misma élite blanca que frecuenta esos clubs buscando exotismo. Pero esa bohemia tiene un filo letal. Una noche, en medio de la euforia del club, presencia una escena que le hiela la sangre. El incidente del club. Sí. Una viuda blanca, muy adinerada, asidua del local, es asesinada a balazos por su acompañante, un hombre negro, en un ataque de celos ciego y brutal frente a todos los presentes. El pánico en ese momento debió ser indescriptible. Se apodera del lugar por completo. Nuestro protagonista, aterrorizado por la violencia extrema y sobre todo por la certeza de que verse implicado en un escándalo interracialmente explosivo, destruiría su vida, huye en medio del caos. Y encuentra una salida poco convencional. Su salvación llega a través de un millonario blanco excéntrico que lo había contratado previamente para tocar el piano en privado. Este hombre decide llevárselo a Europa como su acompañante personal. Pasando a ser casi una sombra. Y el contraste de escenarios es vertiginoso. Pasa de huir de un asesinato en un club clandestino a viajar por París, Londres y Berlín, rodeado de un lujo obsceno. Y en Europa se da un encuentro fortuito escalofriante. En París acude a la ópera y desde la oscuridad de su butaca ve a escasos metros a su padre biológico, acompañado de una joven que evidentemente es su hermanastra. Los tiene ahí mismo, pero es invisible para ellos. Es un fantasma en su propia familia. La escena de la ópera cristaliza la tragedia del mestizaje no reconocido. Puede habitar los mismos espacios de alta cultura que su padre, pero el abismo social entre ellos es insalvable. Aquí es donde se pone realmente interesante, la verdad, porque el punto de no retorno de su viaje europeo no ocurre en París, sino en Berlín. La epifanía musical. Una noche, el protagonista interpreta una pieza de ragtime muy compleja. Un músico alemán clásico que se encuentra entre el público queda fascinado. Se acerca al piano, toma esa melodía popular afroamericana y, aplicando técnicas de armonía y contrapunto, la transforma en el acto en una composición clásica majestuosa. Es un momento revelador. Para el protagonista esto es una epifanía arrolladora. De repente comprende que los viejos cantos espirituales y los ritmos que él tocaba en los clubes no son arte menor. Tienen el potencial de convertirse en los pilares fundamentales de una nueva gran música clásica estadounidense. Esa epifanía lo llena de un propósito vital inédito. Le da una misión. Decide que su destino no es ser el acompañante invisible de un rico en Europa, sino volver a Estados Unidos, adentrarse en el sur y recopilar la música de sus raíces para componer una obra maestra. Y se lo comunica a su mecenas. Sí, y aquí se produce un diálogo que es puro choque de trenes filosófico. El millonario le lanza un discurso cargado de un cinismo demoledor. Una visión muy pesimista del mundo. Le dice que el mundo no tiene arreglo, que la humanidad es intrínsecamente egoísta y que las grandes causas son una ilusión. Le advierte del peligro de volver. Le advierte que es una absoluta locura abandonar una vida cómoda y segura en Europa, donde podría simplemente pasar por un hombre blanco europeo y disfrutar del arte sin consecuencias, para echarse a los hombros voluntariamente el sufrimiento de la raza negra en un país que lo desprecia. El planteamiento del millonario representa la tentación del nihilismo pragmático. Argumenta que el sacrificio individual es inútil frente a maquinarias sociales tan inmensas. Pero el protagonista lo acepta. No. Impulsado por esta nueva llama idealista, rechaza la comodidad del anonimato europeo. Siente que tiene una deuda con su herencia y una misión artística que trasciende la supervivencia básica. Y con esa convicción cruza de nuevo el Atlántico.
Durante su viaje en tren hacia el sur profundo de Estados Unidos, el autor nos sitúa en el vagón de fumadores para presenciar un debate político descarnado. Un reflejo perfecto de la tensión nacional. Y fieles a la regla de imparcialidad de este programa, vamos a relatar lo que expone el texto sin tomar partido. Por un lado, interviene un veterano soldado de la Unión, que articula una defensa firme de la igualdad humana. Basándose en la historia. Este hombre argumenta recurriendo a la historia de las civilizaciones que la arrogancia anglosajona es una falacia y que ninguna raza tiene el monopolio perpetuo del progreso. Una visión progresista para la época. Frente a él, un plantador de Texas responde con una crudeza implacable. Defiende la supremacía blanca apelando a lo que él considera la ley natural. Sosteniendo la separación estricta. Sostiene que el control y la separación son las únicas vías para mantener el orden y descarta la igualdad como una imposibilidad biológica y social. La inclusión de este debate en el texto no es casual. El autor pone frente a frente estas dos visiones del mundo para ilustrar la parálisis ideológica de la nación. Son posturas irreconciliables. El soldado representa la promesa legal y moral de la reconstrucción tras la guerra civil, mientras que el plantador encarna la realidad inamovible y las costumbres arraigadas de la supremacía en el sur. Y el protagonista asiste a todo esto callado. Escucha esta colisión de argumentos en completo silencio, consciente de que está descendiendo voluntariamente hacia el epicentro de un conflicto donde las ideas del plantador son a todos los efectos prácticos la ley del lugar. A pesar del clima de hostilidad palpable, su trabajo de campo lo lleva a descubrir una belleza artística abrumadora. Los espirituales. Asiste a las grandes reuniones religiosas en zonas rurales, eventos multitudinarios conocidos como Big Meetings. Allí documenta a figuras extraordinarias. Como el líder musical. Describe a un hombre al que llaman Singing Johnson, un líder con una memoria prodigiosa capaz de guiar a toda una congregación a través de cantos espirituales complejos, dictando el tono y el ritmo de cientos de voces a capela. ¿Y el predicador? También queda hipnotizado por el predicador John Brown, un orador con un talento teatral abrumador. Que pronuncia una frase memorable. En medio de un sermón febril sobre la insignificancia del ser humano frente al poder divino, el predicador lanza a la multitud una frase inolvidable. Joven, tu brazo es demasiado corto para boxear con Dios. Una imagen literaria y teológica brillantísima. El protagonista siente que ha encontrado la mina de oro cultural que buscaba. Pero justo cuando está en la cúspide de su inspiración artística, la realidad del sur se estrella contra él de la manera más atroz concebible. El contraste narrativo que sigue es, sin exagerar, uno de los pasajes más oscuros del texto. Una noche, en ese mismo entorno rural, se corre la voz de un crimen y la atmósfera se envenena instantáneamente con una sed de venganza colectiva. Y él lo presencia todo. El protagonista, amparado por su apariencia física que le permite mezclarse entre la multitud enfurecida, es testigo de un linchamiento público. Es una lectura muy dura. La descripción es una pesadilla sensorial. Detalla cómo arrastran a un hombre, lo encadenan a un poste empapado en combustible y le prenden fuego estando vivo. No ahorra detalles. Describe el humo sofocante, los gritos de agonía inimaginables y el olor nauseabundo a carne humana quemada. Pero hay algo peor en la escena. Sí, lo que resulta más escalofriante de su relato no es solo la violencia física, sino la actitud de quienes lo rodean. Una parte de la multitud vocifera y celebra el horror, mientras otros observan la escena con una impasibilidad sepulcral como si fuera un espectáculo rutinario. Este evento pulveriza por completo el idealismo del protagonista. Y la disección de sus emociones en este punto es fundamental para comprender el desenlace de la obra. Porque no es el miedo lo que lo paraliza. El texto revela que su reacción primaria no es el terror a ser la próxima víctima. Lo que lo destruye por dentro es una vergüenza insoportable. Una vergüenza bidireccional, podríamos decir. Explícanos eso de la vergüenza bidireccional. Por un lado, siente una humillación profunda y corrosiva al darse cuenta de que pertenece genéticamente a un grupo humano que puede ser cazado, torturado y exterminado en una plaza pública, sin que la ley, la moral o las instituciones muevan un dedo. ¿Y por otro lado? Y simultáneamente experimenta un asco y una vergüenza igual de intensos hacia la sociedad blanca. Hacia un país que se autodenomina civilizado, pero que tolera y ejecuta este nivel de barbarie. Es en este abismo de desolación donde su propósito artístico muere. Si conectamos esto con un panorama más amplio, vemos que el costo psicológico de mantener el orgullo por sus raíces se vuelve inasumible. Entonces, ¿qué significa todo esto para su futuro? Toma una decisión fría y calculada. Renuncia a su herencia. Decide que no mentirá activamente diciendo que es blanco, pero jamás volverá a admitir que tiene ascendencia negra. Se vuelve el camaleón definitivo.
Dejará que la sociedad ciega sus propios prejuicios, asuma lo que quiera basándose en su apariencia exterior. Es un mecanismo de pura y dura supervivencia. Después de esa noche traumática, regresa a Nueva York. Mete todos los manuscritos y partituras que había recopilado en el sur en una caja y los entierra en el fondo de un baúl. Entierra su identidad con ellos. Cambia de rumbo drásticamente. Estudia negocios, empieza a invertir en bienes raíces, aprovecha el auge económico de la ciudad y amasa una fortuna considerable. Apoyado en su intelecto y en su capacidad para moverse por los círculos blancos sin levantar sospechas. Construye una vida de éxito impecable según los estándares del sueño americano, y en medio de esa nueva élite conoce a una mujer blanca de la que se enamora perdidamente. El texto la describe de una forma muy específica. La describe como deslumbrantemente blanca, presentándola casi como la encarnación suprema de ese mundo puro, inalcanzable y seguro al que ahora pertenece. Ella le corresponde, pero la fachada que él ha construido empieza a asfixiarlo. Esa fachada exige un peaje diario. Una carga pesadísima. El miedo constante a ser descubierto, a que un gesto, un comentario o un encuentro fortuito desmorone su imperio de normalidad, se convierte en un desgaste psicológico brutal. Sabe que no puede cimentar un matrimonio sobre eso. Sabe que si se casa con ella bajo una mentira, estará condenando la relación a la sombra de un fraude inconfesable. La tensión interna crece hasta que llega a un punto de quiebre absoluto. Una noche, mientras están solos, unidos por esa sensibilidad musical que siempre lo ha definido, él se sienta al piano y empieza a tocar el 13º nocturno de Chopin para ella. La misma música de su infancia. Y en ese entorno de intimidad máxima ya no puede sostener más la mentira. Le confiesa de golpe toda la verdad sobre su herencia biológica, su pasado y la identidad que ha estado ocultando. Una confesión arriesgadísima. La reacción de ella es devastadora. Entra en un estado de shock total, se echa a llorar de forma desconsolada y poco después desaparece. Pasa todo el verano lejos de él sin enviar un solo mensaje, dejándolo sumido en la certeza de que su confesión ha destruido su vida amorosa. Pero hay un giro sociológico inesperado. El tiempo pasa y, contra todo pronóstico, ella regresa. Decide que el amor personal que siente por él pesa más que las fronteras raciales de la sociedad de la época. Le declara su amor de nuevo y finalmente se casan en secreto. Parecería el preámbulo de un final triunfal sobre los prejuicios. Pero la narrativa impone la dureza de la realidad. El matrimonio dura pocos años antes de que ella muera trágicamente poco después de dar a luz a su segundo hijo. ¡Qué tragedia! El protagonista queda entonces viudo, inmensamente rico, pero viviendo en un aislamiento autoimpuesto. Su único propósito pasa a ser sus hijos. Su único propósito en la vida pasa a ser la protección obsesiva de sus 2 hijos, asegurándose de que nunca descubran su propia ascendencia para que no tengan que soportar el estigma letal que él conoció. Se convierte en un fantasma exitoso, alguien que ha ganado en el juego del capitalismo, pero que ha claudicado en todo lo demás. Y aquí el texto nos regala una conclusión que hiela la sangre. En las páginas finales, el protagonista, ya en su madurez, observa desde la barrera cómo figuras como Booker T. Washington luchan a brazo partido en la arena pública por la dignidad y el futuro de su pueblo. Al contemplar ese coraje histórico, hace algo muy simbólico. Va a su estudio, abre la caja donde guarda aquellos viejos manuscritos musicales amarillentos de su juventud y al acariciar las partituras le invade una punzada de arrepentimiento devastadora. Confiesa su cobardía al lector. Esto plantea una pregunta importante. Confiesa al lector que siente que tomó el camino de la cobardía. Citando sus propias palabras, siente que vendió su derecho de nacimiento, su genio y su oportunidad de contribuir a la historia humana por un plato de lentejas. Resulta demoledor. Lograr la ansiada seguridad física, la tranquilidad económica, la validación del mundo, pero a costa de amputarte el alma y traicionar a tu propia identidad. Es un precio incalculable. Y yo misma creo que toda esta trayectoria, desde aquel niño frente al espejo hasta el anciano mirando sus partituras, nos plantea interrogantes profundamente relevantes para nuestra audiencia de hoy. La historia resuena en el presente. La presión por asimilarse, por borrar lo que nos hace vulnerables o diferentes, no desapareció en 1912. A diario, el entorno exige que pulamos nuestras asperezas, ya sea por nuestra clase social, por nuestra procedencia o por nuestras convicciones. Amenazando con el ostracismo a quien desentone demasiado. El instinto de camuflaje sigue intacto. La obra demuestra que el acto de pasar por quien no eres puede ser una respuesta lógica frente a un entorno hostil, un escudo ante el prejuicio.
Sin embargo, advierte que esa supervivencia exige sacrificar la autenticidad, dejándote atrapado en una jaula dorada. donde el mayor juez de tu impostura eres tú mismo. Para cerrar la exploración a fondo de esta jornada, queremos dejar a nuestra audiencia con una idea para masticar y reflexionar a nivel individual. Una reflexión contemporánea. En nuestra era hiperconectada, donde invertimos tanta energía y tiempo en curar nuestras identidades en línea, filtrando minuciosamente nuestras opiniones, nuestros gustos y hasta nuestros defectos para encajar en el algoritmo de lo socialmente aceptable. Para evitar el rechazo. Exacto. ¿Hasta qué punto estamos ejerciendo nuevas versiones del acto de pasar por algo que no somos? ¿Se ha convertido esta asimilación digital en el mecanismo de supervivencia por excelencia de nuestros días? O al borrar nuestras raíces y disonancias para ser aceptados, estamos perdiendo irremediablemente la oportunidad de confrontar y cambiar los prejuicios del mundo real. Es una reflexión ineludible sobre dónde trazamos la línea entre la adaptación y la rendición. Les invitamos a darle vueltas a esa idea. Seguro que da para mucho. Nos despedimos de quienes nos escuchan, agradeciéndoles enormemente que nos hayan acompañado en esta profunda inmersión en los laberintos de la identidad y la condición humana. Mantengan siempre viva la curiosidad. Hasta la próxima exploración.